Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta hora. Quiero invitarles a que hoy día comencemos una nueva serie de mensajes. Vamos a dejar atrás esta serie de sermones en donde buscamos al Señor para que a través de su palabra pudiésemos redimir el tiempo. El tiempo con Dios, el tiempo con su palabra, el tiempo de oración, el tiempo de adoración, y que esos espacios fueran incorporados en nuestra vida de manera prioritaria. Hoy día quiero que comencemos un camino que nos llevará un par de meses. Vamos a comenzar una serie de sermones un tanto inédita, porque usualmente nuestras series de sermones eran expositivas, y vamos a comenzar una serie de sermones histórica. Vamos a, durante los próximos meses, revisar historias de hombres y mujeres que en la Biblia mostraron perseverancia en la fe. Y es por eso que vamos a hablar de esta travesía, porque la vida misma es una travesía. Y de hecho, mientras yo preparaba esta serie y veía las historias de perseverancia que hay en la Biblia, que son maravillosas y que las vamos a ir viendo una vez por semana cada una, me acordé de una pequeña travesía que yo hice con mi esposa hace algunos años atrás. Con ella, antes de que nuestra hija naciera, fuimos de viaje hasta Machu Picchu. Viajamos a Perú y lo hicimos conociendo varias ciudades, ¿no? Fuimos hasta Arica, que fue la ciudad donde se casaron mis padres y donde tuvieron a mis dos hermanos mayores. Y de ahí tomamos un bus hasta Arequipa. De Arequipa y nosotros llegamos a la ciudad de Cusco, que es de donde tomamos esas fotos que ustedes pueden ver allí el año 2015. Y de Cusco preparamos nuestra travesía a Machu Picchu. Y la verdad es que fue todo un desafío, porque bueno, tuvimos que primero tomar un transfer hasta un pequeño poblado que se llama Ollantaytambo. Desde Cusco uno toma un transfer hasta una pequeña ciudad que se llama Ollantaytambo, y ahí tuvimos que subirnos a este tren. Es un tren turístico, fantástico. Mario podrían pensar entre estos trenes aquí a la zona, ¿no? Que son maravillosos. De hecho, hay una foto donde se ve que estos trenes tienen una vista panorámica de la geografía de Machu Picchu. Es realmente maravilloso. Cusco es una ciudad que está a bastantes metros de altura, y de hecho cuando llegamos allá con mi esposa nos apunamos un poquito, ¿no? Tuvimos que dormir toda una tarde para reponernos un poco de la falta de oxígeno. Pero cuando emprendimos nuestra travesía hasta llegar a Machu Picchu, nos empezamos a encontrar con paisajes maravillosos, y eso era algo que nos emocionaba muchísimo. Desde Ollantaytambo llegamos hasta otro poblado que está a los pies de Machu Picchu, que se llama Aguascalientes. Y ahí, estando nosotros en Aguascalientes, alojamos en un hostal al lado del río Urubamba, que era un río muy correntoso, muy fuerte. De hecho tengo algunos videos ahí en donde casi que no se escuchaba lo que hablábamos. Muchas gracias, Guillermo, por causa de lo ruidoso que era este río. Bueno, en la planificación del viaje habían dos opciones para subir hasta Machu Picchu. Desde Aguascalientes habían dos opciones para llegar hasta arriba, a Machu Picchu, que está a más de 1200 metros desde el poblado de Aguascalientes. Uno puede pagar un bus que cómodamente te lleva hasta arriba, ¿sí? Pero es, como todo bus turístico, bastante costoso. Así que con mi esposa dijimos, bueno, nosotros somos jóvenes, tenemos toda la energía del mundo, subamos caminando. Así que nos tocó un día lluvioso, así que nos compramos estos plásticos. Ustedes pueden ver ahí a mi esposa ahí empezando a caminar por el borde del río Urubamba hasta la entrada de las escaleras que llevaban hasta Machu Picchu. Y la verdad es que partimos con mucho entusiasmo. Ahí ustedes pueden ver una foto del inicio de las escalinatas. Y más o menos ya cuando llevábamos subiendo escaleras media hora, yo ya quería devolverme. Porque la verdad era... y fue muy divertido, porque una pareja mucho mayor, alemana,
porque ustedes saben que va gente de todo el mundo. La señora nos pasó caminando así, pero como si ella estuviera subiendo al segundo piso de su casa. Y yo estaba muriendo, deseando haber pagado esa cantidad exorbitante de dinero que cobraban por subir en bus hasta Machu Picchu. Y de hecho, en un momento nos sentamos a descansar a la orilla del camino, porque la escalera cortaba el camino del bus, que hacía varios zigzags. Y yo estaba sentado y le decía a mi señora, ¿y si hacemos parar el bus para que nos lleven? Por favor. ¿No? Me ardían las piernas, estaba todo cansado, sudado, y de hecho desde ahí ustedes pueden ver en esta foto que está al lado derecho, el río que ustedes vieron allá abajo, bueno, se veía, esa era la vista después de ya 2 horas de subir escaleras y que aún nos faltaba un trecho más largo. Entonces para mí esta es una de las historias más grandes de perseverancia. O sea, si yo demostré en algo ser perseverante es en llegar a Machu Picchu. Bueno, finalmente, cuando llegamos arriba yo me preguntaba ¿por qué no pagué la plata? Pues más encima después en Machu Picchu hay que caminar, hay que seguir caminando, subiendo escaleras, bajando escaleras. Y de hecho ahí ustedes pueden ver arriba, está descrito el camino, ese camino zigzagueante que ustedes ven es el que recorre el bus. Y entre medio por ahí hay uno verde que es el camino de las escalinatas. Y son exactamente 1230 y tantos metros en subida. Son escalera tras escaleras. Realmente un desafío para algunos con buen estado físico. Así que ahora que ya se van a abrir las fronteras, si hay un lugar que yo les recomiendo visitar, es Machu Picchu. Realmente maravilloso. Uno se encontró después con esta hermosa postal, nos tocó un día nublado, pero aún así fue una experiencia mágica, realmente, la de estar ahí arriba y poder aprender y conocer esta cultura sudamericana. Entonces, yo pensaba en, la vida es como una travesía, la vida es como subir estas escaleras hasta Machu Picchu, principalmente porque en la vida, hermanos, en la travesía de la vida, nosotros vamos a encontrarnos con grandes desafíos y oportunidades. En la vida hay grandes desafíos y oportunidades. Hay momentos en que nos entusiasma, porque cuando yo estaba ahí abajito, al lado del río Urubamba, pensando que iba a conocer una de las maravillas del mundo, mi corazón estaba alegre, contento, decía, qué bueno, qué bendición, gracias Señor por la oportunidad de poder estar aquí. Pero después de 2 horas subiendo escaleras, yo la verdad es que ya dije, gracias por la oportunidad, Señor, no quiero ser malagradecido, porque en la vida hay desafíos. A veces la vida se vuelve desafiante. Hay momentos que nos llenan de alegría, de energía. Y es por eso que en estos momentos de la vida, cuando hay desafíos por delante, puertas que se abren, tenemos que ser muy capaces de no perder el foco. Es fácil perder el foco en esos momentos en donde las puertas se nos abren. ¿Perder el foco de qué? De cuál es el proyecto de Dios para tu vida. De qué es aquello que Dios quiere construir en ti, para que tu vida tenga sentido y verdadero propósito. Hace un tiempo atrás, durante la pandemia, nosotros hablamos sobre la vida de Job. No sé si algunos recuerdan esa serie de sermones. Y dijimos en esa serie que es mucho más frecuente que las personas pierdan el foco de su vida en tiempos de palacio. ¿Se acuerdan? Tomamos la historia de David como ejemplo. ¿Cuándo fue donde David se mandó las más grandes embarradas en su vida? Cuando él estaba ocioso en el palacio. Cuando su vida estaba todo bien, cuando él tenía todo resuelto, cuando él estaba lleno de prosperidad, de seguridad. Ahí fue donde él más decisiones erradas cometió. Y por el contrario, donde el salmista David más escribió salmos al Señor fue en los tiempos de persecución. Cuando él estaba escondido en el desierto, cuando tuvo que arrancar de Saúl, cuando tuvo que arrancar de su hijo. Ahí fue donde él encontró tiempos para encontrarse verdaderamente con Dios. Porque la vida es así, es fácil perdernos cuando la vida nos abre oportunidades, cuando la vida nos llena de desafíos por delante. De hecho, conozco muchos casos en donde a medida que se avanza en la vida,
En la medida en que se escala en la carrera profesional, en que se escala en la carrera económica, en que se escala en el desarrollo personal, en alcanzar los objetivos de la vida, la fe poco a poco se va enfriando. En la medida en que yo alcanzo esos objetivos que mi alma anhela, mi fe poco a poco también comienza a enfriarse. Y son personas que a veces terminan alejándose de la comunidad, terminan dejando de congregarse porque ya no tienen tiempo para dedicar al Señor, porque están ocupados y su mente está puesta en estos proyectos, en estas oportunidades, en estos desafíos que tengo por delante. Entonces toda mi energía y mi tiempo está dedicada en esas cosas y ya no tengo tiempo en realidad para dedicarme al Señor y para pertenecer a una comunidad. Entonces, los fines de semana se transforman para muchos de ellos en tiempos para dedicar a sus objetivos personales, en vez de buscar al Señor y de apartar este día para encontrarnos con Él. Así que gradualmente los tiempos de grandes desafíos y oportunidades pueden convertirse potencialmente en tiempos en los que nosotros perdamos de vista nuestro foco, perdamos de vista nuestra intimidad con Dios. He visto muchos jóvenes queriendo conquistar el mundo. Conquistar el mundo. Y en la búsqueda de querer conquistar y comerse el mundo entero, han perdido su propia alma. Hombres que queriendo alcanzar todo el desarrollo personal que puedan conseguir, eso les ha costado su fe. Por eso es importante mantener estas cosas en equilibrio. Porque no es que el Señor te esté diciendo hoy día, renuncia a tu carrera. ¿Ah? Deja de lado esas oportunidades. Abandona esos proyectos. El Señor no está diciendo eso. Como lo dijimos también anteriormente en la serie de Semana Santa. Dios quiere que nosotros amemos mucho más nuestra intimidad y nuestra relación con Él que lo que amamos nuestros propios proyectos. Porque cuando nuestra mente está puesta en los cielos, entonces nuestros pies van a estar bien puestos en la tierra. Cuando tu vista y tus ojos están puestos en Jesús, como cantábamos en el himno, si yo pongo mis ojos en Cristo, entonces mis pies estarán firmemente puestos en la tierra y podré vivir y disfrutar de cada día y minuto que el Señor me entrega, de cada oportunidad que Él pone delante de mí, sin extraviarme y sin perder el foco. Porque así como la vida tiene sus desafíos y sus oportunidades, también vemos que ella tiene y trae consigo pruebas y adversidades. Momentos en los que uno quiere renunciar, como yo sentado ahí a los 500 metros diciendo, Señor, que pase luego el bus. Enfermedades, problemas familiares, falta de trabajo. Estos tiempos no son menos peligrosos que los anteriores. Pero cuando las personas viven tiempos de adversidad, nos volvemos de alguna manera más abiertos a ver la acción de Dios en nuestra vida. Más que cuando estamos en estos tiempos de desafíos y oportunidades, nos volvemos más sensibles a oír la voz del Señor cuando atravesamos estos tiempos de pruebas y de adversidades. Y de hecho, eso es lo que ocurre en el libro de los Hebreos. Porque esta serie de sermones va a estar basada en Hebreos capítulo 11. Y de hecho ese es el desafío y la tarea que yo le quiero entregar para esta semana. Que usted vuelva a leer Hebreos capítulo 11. ¿Cómo nosotros usualmente conocemos Hebreos 11? Como la galería de los grandes hombres y mujeres que pueden ser tal vez llamados héroes de la fe. Hebreos 11, los héroes de la fe. Y ahí hay descrita una serie de historias de hombres y mujeres que aprendieron a perseverar en su vida, a no abandonar su fe. ¿Y sabe por qué esto era relevante? Nosotros no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero el autor quería darle un mensaje a los judíos de aquella época. Porque el libro de los Hebreos propiamente tal fue escrito para cristianos que tenían un origen judío, que habiendo siendo judíos, ¿cierto?, hebreos, se habían convertido al cristianismo.
Y cuando ellos en gran cantidad llegaron a la fe, también comenzaron junto con ello a surgir las persecuciones. Luego, de hecho, de la persecución de los cristianos en Jerusalén, que de hecho, dicho sea de paso, fue un gran momento de adversidad para los creyentes en aquella época, muchos judíos comenzaron a buscar otros horizontes. Como ellos no podían vivir tranquilos en Jerusalén por causa de su fe, empezaron a irse a otras ciudades. Y resulta que la persecución también les alcanzó hasta ese lugar, porque ya después los emperadores romanos empezaron a darse cuenta de lo peligroso que era esta fe cristiana y comenzaron a perseguirla violentamente. Y lo que sucedía en la época en que el autor de Hebreos escribió este libro fue que muchos judíos comenzaron a decir: ¿valdrá la pena seguir siendo cristiano? ¿Valdrá la pena que yo entregue mi vida por esta fe? Y de hecho muchos de ellos empezaron a renunciar, empezaron a volver al judaísmo diciendo: no, yo no quiero perder mi casa, yo no quiero perder mi trabajo, yo no quiero perder mi vida, no quiero perder mi familia. Yo prefiero volver al judaísmo en vez de seguir avanzando con esta fe. Y es por eso que el autor de este libro le escribe a los hebreos para decirles, disculpen la expresión, ¿no? Pero no tires la toalla. No tires la toalla. Persevera. Sigue avanzando. La vida es una travesía y van a haber momentos de adversidades y problemas. Pero el Señor, por otro lado, también nos encamina a través de la fe a una vida que vale la pena ser vivida. Y de hecho, hoy día quiero que podamos revisar lo que este autor escribió en Hebreos 12. La serie de sermones va a estar basada en Hebreos 11, aunque vamos a estar leyendo mucho el Antiguo Testamento para conocer las historias de estos hombres y mujeres. Pero este es un sermón introductorio a la serie. Y quiero que vean lo que el autor de este libro, a los Hebreos, escribió en el capítulo 12 a partir del versículo 1. Vamos a ir leyendo este texto de a poco, para ir reflexionando sobre él. Pero si usted quiere, lo puede abrir en su Biblia o en su aplicación del teléfono. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Lo que dice el autor de Hebreos, después de decirles: miren, todos estos hombres y mujeres perseveraron en la fe. Así que el autor de Hebreos dice: ustedes que sienten deseos de abandonar este proyecto, que sienten deseos de dar pasos hacia atrás, recuerden que tenemos una gran nube de testigos que nos dice de manera práctica que se puede perseverar, que es deseable perseverar y que es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía. Porque si la vida es una travesía, tenemos ejemplos de personas que ya vivieron esta vida para la gloria de Dios de manera exitosa. Y me refiero a exitosa no en los términos de los hombres, porque algunos de ellos entregaron su vida por amor a Cristo, pero tenían puestos sus ojos en Cristo. ¿Cuáles son esos testigos de los que habla el autor del libro de Hebreos? Bueno, los vamos a ir viendo semana tras semana. Vamos a partir con Abraham, con Isaac, con Jacob. Vamos a hablar de esos grandes héroes de la fe y de sus historias. Porque además, si revisamos el capítulo 11, que yo ya le pedí que usted leyera durante la semana, en el verso 13 el autor también dice de ellos lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque muchos de ellos murieron teniendo sus ojos puestos en Cristo, pero sin haberle visto. Ellos tuvieron ese gran mérito, que pusieron sus ojos en Cristo cuando aún no podían verle. Y tal vez esa es una de las más grandes diferencias con nosotros. Porque nosotros sí ya hemos visto la obra de Cristo desplegada en medio nuestro, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, que éramos pasajeros
Y así como somos pasajeros, todos los objetivos, todos los proyectos que tienen que ver con las cosas que dejaremos en este mundo, no se comparan a lo que el Señor nos ha prometido en la eternidad. Estos hombres y mujeres fueron llamados a vivir con sus pies bien puestos en la tierra, pero teniendo su vista puesta en Jesucristo, teniendo su vista puesta en lo eterno, con sus pies puestos en la historia, pero con sus ojos y con su mente puesta en la historia de Dios, en el proyecto de Dios. Esto me hizo recordar una historia. Otra más. Pero esta es una historia ficticia. De un hombre que después de morir se encontró en el cielo. Y como dicen ahí las típicos chistes, lo recibió San Pedro en la entrada, ¿no? Haciéndolo entrar. Y la verdad es que esto es algo con lo que hemos soñado algunos, ¿no? ¿Qué se sentirá, por ejemplo, estar en el cielo y agendar en el café celestial un desayuno con Juan Calvino? No sé si lo ha pensado alguna vez. Mami, ¿cómo sería ese café? O agendar tal vez un almuerzo y comernos unas... No, en el cielo no va a haber asado. Esas son unas cosas que transforman al cielo en algo que... No, pero algunos dicen que hemos comido pescado, ¿no? Sí, ya. Pero juntarse a almorzar con David y preguntarle, ya, suelta la firme, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Y tener tiempos ahí para escuchar las historias de grandes hombres y de mujeres que nosotros consideramos héroes en la fe. No sé, piensa en algún personaje bíblico, personaje de la historia, con el que usted llegando allá le gustaría sentarse a tomar un café y conversar. Vamos a tener todo el tiempo del mundo, por si acaso, así que puede usted agendar las horas que quiera con quien quiera. Bueno, resulta que este hombre llegó y efectivamente se sentó ahí con uno de sus predicadores favoritos, ¿no? Se sentó ahí a conversar con Charles Spurgeon. Y él empezó a contar de su ministerio, esto es una historia ficticia, por favor, ¿ya? Le empezó a contar de su ministerio, de todas las cosas que él había vivido, de cómo él había dedicado su vida al servicio del Señor y cómo también él, a pesar de eso, había tenido una vida alegre, plena. Y ya cuando la hora avanzaba, Spurgeon queda mirando a este hermano y le dice, bueno, ahora quiero que tú me cuentes tu historia. Cuéntame tu historia de la fe. Y este hombre se puso a pensar y no sabía qué contarle a esta persona. ¿Qué historia te puedo contar? Justo apareció el ángel Gabriel en medio de la conversación. Y le dijo, mira, pasó algo que usualmente no pasa, ¿eh? Hubo un error, tú no deberías estar acá. ¿Pero cómo no debería estar acá? No, sí, lo que pasa es que algo pasó en el sistema, no sé, un hacker del infierno se metió aquí a nuestro registro y la verdad es que tú no debiste haber muerto. Así que a partir de mañana tú vas a volver a la Tierra y vas a volver al mismo punto porque ese accidente no te mató, sino que vas a despertar. El hombre aliviado dijo, muchas gracias, qué bueno, qué alegría. Pero él se fue pensando en esta pregunta. Voy a tener una segunda oportunidad para volver. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué historias voy a poder contarle a los grandes héroes de la fe? Esta es una historia lúdica que yo inventé para usted, ¿no? Pero yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Qué harías respecto de tu fe si tuvieses una nueva oportunidad? Si el Señor te diera una nueva oportunidad para vivir tu vida, ¿qué harías con respecto a tu fe? El mismo autor acá de Hebreos 11, pero ahora en el versículo 16, nos dice algo muy interesante. Que estos hombres anhelaban una mejor, esto es celestial,
ciudadanía. Por lo cual, y esto es algo que a mí me parece maravilloso, yo no sé si usted ha reparado en este detalle de Hebreos, por lo cual es Dios el que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios mira a esta galería de Hebreos 11 y dice, a pesar de que eran harto pecadores como usted y como yo, Dios dice, yo no me avergüenzo de llamarme el Dios de ellos. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué sentiría Dios y qué está sintiendo Dios hoy día respecto de ti? ¿Será que Él puede decir, así como dijo de estos hombres y mujeres, que Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos? Porque les ha preparado una ciudad. Entonces, hermanos, el autor de Hebreos pone de un lado a los cristianos de aquella época que estaban comenzando a ceder en su fe, que estaban comenzando a desviarse, que estaban yendo en una dirección contraria al proyecto de Dios para sus vidas. Pero por otro lado está poniendo a muchos hombres y mujeres que enfrentaron situaciones difíciles, que se enfrentaron a situaciones de adversidad en su vida, tal cual también nosotros hoy día tal vez podemos estar siendo puestos en estrecho, estamos siendo agobiados por situaciones lamentables. Y el Señor nos dice que ellos, que tal vez experimentaron cosas similares a las nuestras, perseveraron en una relación con Dios. Ellos perseveraron en una relación con Dios, perseveraron en una relación con Dios, no abandonaron, no dejaron el proyecto a medio camino, siguieron subiendo las escaleras una y otra hasta llegar al objetivo, porque sus ojos estaban puestos en Cristo. Y el desafío de esta serie para ti y para mí es que, siguiendo el ejemplo de estos hombres y mujeres, tú en tu vida también, teniendo tus ojos puestos en Cristo, nunca abandones, sino que sigas creciendo en la fe y que el Señor pueda cumplir su propósito en ti. Para eso hemos pensado esta serie, para animarnos a no claudicar, a no bajar los brazos. Por supuesto que esto va acompañado de algunos consejos que el autor de Hebreos le entrega a aquellas personas en aquella época y a nosotros hoy día. Y eso está en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. ¿Cómo entonces podemos seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres valientes que, a pesar de ser pecadores, perseveraron en la fe y que el Señor les dio una ciudadanía en los cielos? El autor de Hebreos dice, bueno, primero, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. ¿Qué significa esto? Despojarnos de todo aquello que no es necesario. Los que están familiarizados tal vez con algún tipo de deporte outdoor, ¿no? Caminata, escalar cerros, salir a trotar, saben que uno no puede salir a trotar con el almuerzo y la lonchera colgando del hombro, porque ese peso termina siendo una molestia más que una ayuda. Hay cosas en la disciplina de los deportistas que ellos deben dejar de un lado para poder concentrarse en la carrera, concentrarse en la competición a la que ellos, por la cual ellos se están preparando. Toda persona disciplinada en un deporte sabe que no puede cargar sobre sí cosas que no sean estrictamente necesarias. Y en la travesía de la vida y en la carrera cristiana muchas veces nosotros arrastramos tremendas rocas que nos hacen tropezar en la fe, que nos hacen avanzar más lento o incluso a algunos les hacen abandonar la carrera. ¿De qué cosas usted está hablando, pastor? Yo le voy a poner solo algunos ejemplos. Puede ser tal vez una amistad que en sí misma tal vez ella no sea mala, si Dios no es un Dios que sea anti-amigos, al contrario.
Pero tal vez esa amistad en particular es una que no te está incentivando en la dirección de una vida de compromiso con Dios. Y por lo tanto se transforma en un peso. Porque tú debes cargar esta amistad, incluso a veces lidiar contra ella para seguir acercándote al Señor y para tener una vida espiritual profunda. Y al final, de tanto remar, terminamos rindiéndonos. Porque es agotador hacerlo. Otro ejemplo. Hay trabajos que no son necesariamente malos. Ojo con esto. El trabajo no es malo, es una bendición de Dios. Pero hay ciertos trabajos que constantemente nos someten a la presión de poner nuestros principios y valores de lado. Hay ciertas ocasiones en que en el ambiente laboral somos obligados a poner nuestra fe de lado para cumplir con alguna orden o para cumplir con algún objetivo. Y esto tal vez no solo aplica para el trabajo, tal vez también a muchos de los que son estudiantes en medio nuestro les ha pasado. Que hay un camino a veces fácil para alcanzar el éxito, pero que ese camino está bregado con los principios y preceptos que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, el Señor nos dice, debemos despojarnos de ese peso. Y no solo del peso, porque también Él complementa y dice también del pecado que nos asedia. Dejando el peso y dejando el pecado que nos asedia. Y ojo, ¿recuerdan que la semana pasada hablamos de una frase de Agustín de Hipona? ¿Qué es lo que era el pecado? El pecado es el amor en desorden. Es amar cosas buenas, a veces bendiciones de Dios, pero amarlas más de lo que amamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y eso ya es la raíz del pecado. Y el autor de Hebreos nos está diciendo a veces el peso no solamente viene de las cosas que hay afuera, de las cosas externas, de los amigos, del trabajo, de los estudios, de las cosas que nos circundan. Muchas veces lo que nos detiene es nuestra propia naturaleza, es nuestro propio amor en desorden, porque hemos decidido no amar a Dios por sobre todas las cosas, sino que amarnos primero a nosotros. Y el Señor a través de Hebreos dice en este texto, si tú quieres y deseas tener una vida de perseverancia en la fe, no solamente debes aprender a ser sabio para despojarte de este peso, sino también para disciplinar tu corazón de este pecado que nos asedia, de esas malas decisiones y de ese amor en desorden que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera. Es un desafío, es una travesía. La idea del autor de Hebreos es esta, es mostrarnos la vida como una travesía, como un desafío. Y aquí viene el gran consejo del autor de Hebreos para nosotros hoy día, y que yo quiero que usted se lleve guardado en su mente y en su corazón. Puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Con tus pies firmemente puestos en la tierra, con tus proyectos, con tus oportunidades, con tu trabajo, con tus desafíos, firmemente los pies puestos en la tierra, pero que tu vista no esté en ellas, sino que en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es la meta. Jesús es la meta. Es el autor y el consumador de nuestra fe. La vida es una travesía, con sus oportunidades y con sus dificultades, pero esta travesía ya fue cumplida por Jesucristo nuestro Señor. Porque nuestro Salvador entró en la historia, en nuestra historia, y Él no se rindió. Jesucristo no se rindió, Él no tiró la toalla, Él no dejó de lado su proyecto. Aun cuando en su corazón Él sentía el peso de lo que estaba haciendo, incluso en oración le pide a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Él no es que estaba exento al sufrimiento de la vida y de lo que significaba cumplir su propósito. Pero Él dijo, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús perseveró para cumplir su propósito en la vida, a pesar de las adversidades que le deparó su vida humana. Y Él llegó hasta la cruz, donde pagó nuestra deuda, donde venció la muerte y el pecado. Y así como venció la muerte y el pecado, resucitando al tercer día, en Él, tú y yo también tenemos la hermosa oportunidad de vencer el pecado y de vencer la muerte. Y de salir victoriosos de esta travesía y de llegar hasta la meta, que es Cristo Jesús. No te rindas. No te rindas. Sigue adelante. Inspírate en Cristo Jesús y en los hombres y mujeres que Él capacitó para que también nosotros podamos seguir como ejemplo. El texto termina diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde encontramos ánimo para no desmayar? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Él renueva nuestro ánimo. Él sabe lo que estamos viviendo, pero Él está dispuesto a ayudarnos mediante también la acción de su Espíritu Santo para no claudicar. Quiero dejarte 3 cosas para pensar y practicar, y con eso terminamos hoy día. La primera, te vuelvo a preguntar, si murieras hoy, no deseo que nadie muera hoy, por favor. Pero si llegara a ocurrir tal fatalidad, ¿cuál es tu historia? ¿Qué le vas a contar a ese personaje bíblico favorito? ¿Qué le voy a contar yo a Juan Calvino cuando llegue a tomarme un café ahí en la avenida Jerusalén con, no sé, Galaad? ¿Cuál es tu historia? La vida es demasiado corta para desperdiciarla. Pon tus ojos en Cristo. Segundo, ¿qué pesos debes poner a un lado? Tal vez hoy día llegó el momento de revisar nuestra vida y decir, ok, si quiero atravesar este camino, tal vez hay cosas que me están deteniendo. ¿Qué pesos debo poner a un lado? Identifique aquellas cosas que son un lastre en su crecimiento espiritual. Y no tenga miedo de desprenderse de tales cosas o de tales personas, porque sus ojos deben estar puestos en Cristo. Y por último, ¿dónde tienes puestos los ojos? ¿En Jesús o en ti mismo? Mucha gente se rinde en el camino porque perdieron de vista la meta, porque los deleites propios de una vida autocentrada les hacen extraviar los propósitos verdaderos de Dios. Yo anhelo fervientemente que esa no sea tu historia, que tus ojos estén puestos en Cristo, que te liberes de ese peso, que luches contra el pecado que nos asedia y que podamos llegar todos juntos hasta la meta. Que el Señor te ayude, te dé ánimo, te bendiga y te desafío a que no te pierdas las historias de perseverancia que vamos a estar viendo en los próximos meses. A través de ellas vamos a poder reflejar muchos aspectos de nuestra vida para que el Señor nos ayude a crecer en la fe. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Padre Celestial, pon nuestros ojos en Cristo. Perdónanos, Señor, si hay cosas en nuestra vida a las que hemos amado más de lo que debemos amarte a ti. Queremos disciplinar nuestro corazón para que a través del profundo amor que tú inspiras en nosotros, podamos también amar en su justa medida las bendiciones que derramas sobre nosotros.
Ayúdanos, Señor, a establecer esa relación de equilibrio que muchas veces nos lleva a la idolatría. Ayúdanos, Señor, a no abandonar la fe, a llenarnos de tu Espíritu Santo para no claudicar, para no abandonar la carrera, para que podamos llegar hasta la meta, que es Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos en esta hora, cuida de ellos, aliméntalos en la fe, hazles crecer espiritualmente, llénalos con tu Espíritu Santo. Quédate con tu iglesia en esta hora, Señor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.